Cuando conoces las dos versiones de la historia, puedes tener un criterio acertado a la luz de la actualidad. Es por eso que la versión contada por testigos es primordial. Un pueblo que conoce a sus verdaderos héroes simplemente no se dejaría manipular y no se dejaría robar su libertad. En la guerra es esencial detectar las artimañas del enemigo. Esto nos ayuda para poder librarnos de ellas, porque los mismos que están ocultando esta historia son los que ahora manejan los hilos de tantos títeres en el mundo. Es fundamental que conozcamos la verdadera historia para despertar de las grandes mentiras con las que a muchos les están robando el alma. En esta vida efímera es necesario actuar y despertar, pasar la gran prueba para llegar a la vida eterna. Un excelente ejemplo de esto es el padre David Galván, con una ejemplar vida de entrega a Dios, asesinado por ayudar a los convalecientes en la sangrienta Revolución Mexicana. El padre David Galván nació en Guadalajara, un 2 de febrero de 1881. Bautizado en el templo de Nuestra Señora del Pilar, creció en una familia católica tradicional. Con una vida sencilla, su padre era zapatero y los recursos de su familia eran escasos, pero tenían lo más importante en el centro de su vida: a Dios. Los que le conocieron lo describen como un hombre inteligente y talentoso, con un carácter franco y leal. Vivió en una época donde el modernismo no había contaminado como ahora la sociedad, ni la Santa Iglesia Católica ni a las familias. Había una gran estabilidad en las personas que cimentaban su vida con la sana doctrina de Dios. A pesar de la pobreza que generó la revolución a manos de los masones, la inteligencia y valentía se hacía notar en cada uno de los católicos de aquella época, en la que la mayoría sabían defender la libertad. En aquella época la Santa Misa era la misma en todo el mundo. La misa tradicional apostólica, o también conocida como tridentina por haberse perfeccionado en el Concilio de Trento, tenía una gran cantidad de vocaciones, gracias a la liturgia que se daba con un respeto y solemnidad absolutos, conteniendo oraciones desde los apóstoles en la lengua consagrada a Dios, el latín. Por lo que nuestra Santa Iglesia Católica tenía una fortaleza y crecía cada vez más para poder ayudar a la sociedad en todos los sentidos. Claramente, los títeres de las sectas consagradas al maligno, en su búsqueda por destrozar todo lo hecho por Dios, comenzaron por perseguir y asesinar a todos los católicos. Su finalidad: hacerles negar a Dios, hacerles condenar su alma como ellos ya lo habían hecho. David Galván se destacó por su inteligencia en el seminario. Tras la muerte del arzobispo Pedro Loza, hubo cambios en el seminario. Se nombró un nuevo rector, el que lamentablemente no era un fiel seguidor de Jesucristo, y sembró confusión y relajamiento. David Galván, con tremenda preocupación, salió del seminario para discernir sobre la grave situación. Introducir ideologías modernas y contrarias a la sana doctrina nos han demostrado que verdaderos santos se pueden llegar a perder por debilitar su conocimiento. De esto era consciente David Galván, algo que con tremendo pesar podemos detectar en la actualidad. Con aquellos intentos de mundanizar lo sagrado, claramente un plan de los masones, quienes en aquel tiempo no eran mayoría en el clero y en los seminarios. Para marzo de 1900, su santidad el Papa León XIII, mismo que desenmascaró la masonería con verdadera valentía, ante la problemática nombró tercer obispo de Guadalajara al padre Jacinto López y Romo,
quien restableció los problemas en el seminario y cambió al rector. Sabemos perfectamente el daño que puede hacer un Judas llegando a altas jerarquías. Pero esa preocupación había pasado gracias a las medidas tomadas por el Papa. Y así David Galván decidió regresar al seminario. David jamás vivió ociosamente mientras estuvo fuera del seminario. Ayudó a su padre en el oficio de zapatero. Encontró un campo propicio para encauzar todas las energías y aptitudes de su gran corazón en las actividades sociales, que en ese tiempo impulsaba la Santa Iglesia en el ambiente obrero y campesino. El Papa León XIII, vigilante, pastor y maestro, expidió en ese tiempo muchas encíclicas, desenmascarando los terribles daños que causaría el socialismo y los planes de la masonería para hacer un gobierno mundial, donde solo unos pocos vivieran en la riqueza a costa de la esclavitud de un pueblo despojado de todos sus bienes, pero sobre todo un pueblo despojado de sus almas. Por lo que en sus encíclicas buscó concientizar, informar e ilustrar al pueblo católico para defenderse de tremenda atrocidad. Qué urgencia tenemos ahora de volver a leer estas encíclicas, ¿verdad? El episcopado mexicano, siguiendo las normas de las encíclicas Rerum Novarum, Quod Apostolica, Immortale Dei, Humanum Genus, entre otras, multiplicaron por todas partes las asociaciones de obreros y campesinos por medio de conferencias, congresos, semanas sociales y agrícolas, cajas de ahorro y toda clase de ayuda al pueblo. Claramente levantaron las alarmas de aquellos que buscan la esclavitud del mundo. Actividades donde colaboraron no solo obispos y sacerdotes, sino también una gran cantidad de intelectuales cristianos de verdad, que profundizaron en la doctrina social de la Iglesia, ilustraron y promovieron al pueblo de lo que más adelante buscarían hacer los que hasta ahora nos están esclavizando. Esto enfureció a los masones, a quienes entorpecería su plan de generar un gobierno mundial. David participó activamente en todos los movimientos, puesto que vivía la angustia de las clases humildes por su trato constante con los obreros y conocía la lucha abierta o solapada de la masonería contra la Iglesia, la guerra donde el mal busca destruir todo lo bueno hecho por Dios. Muchos ricos que desconocían la guerra espiritual por ganar poder se dejaron seducir por la trampa de la masonería, sin saber que se enlistaban en el ejército comandado por el mismo demonio. Para 1902, David Galván regresó al seminario. Se propuso santificar su vida recordando la enseñanza de Jesús: vigilad y orad. Y con gran fortaleza e inalterable paciencia hizo frente, sin desmayar ni temer, a todas las dificultades y peligros. La santidad es obra de la gracia, pero también obra de nuestro esfuerzo. Con admirable equilibrio, David realizó este trabajo espiritual, tratando su alma con suma delicadeza, porque el alma es una joya divina de inapreciable valor que va por un camino sembrado de imperfecciones, que toleró humildemente, arrojándose con plena confianza en Dios, que pide no la perfección de nuestra conducta, sino la perfección de nuestro corazón, como admirablemente nos lo dice San Francisco de Sales. Con un asentado amor a nuestra Santísima Virgen María, devoto del Santo Rosario, San Agustín llama a la Santísima Virgen María el camino a Dios, y el cardenal Lepisier
nos muestra su radiante pensamiento al afirmar que, a medida que crece la devoción a la Santísima Virgen María, aumenta en proporción el amor a la Eucaristía. Que por cierto, en esa época era impensable tomarlo en manos no consagradas y ni hablar de quedarse de pie. David dijo que su vocación llegó como río caudaloso del corazón y de las manos de la Santísima Virgen María. El nuevo rector del seminario, el señor de la Mora, inauguró el observatorio meteorológico en el Seminario Mayor y el observatorio astronómico en 1904. Para 1909, David ya era maestro en el seminario. A finales de este año, un periódico impío se atrevió a blasfemar contra la inmaculada pureza de la Santísima Virgen María, causando una profunda indignación en la conciencia cristiana de la sociedad tapatía. Todos se presentaron a reparar con actos de desagravio. Se calcularon más de 40,000 comuniones aquel día. Se organizó además una gran peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, formada por 5,000 niños y 3,000 obreros, cantando en un conmovedor concierto, Bendita sea tu pureza. Qué gran necesidad tenemos ahora de reparar tantas blasfemias. El día 8 de febrero de 1909, se publicó el primer número del periódico que recogía el sentir de una sociedad herida en su fe cristiana y en su filial amor a la Santísima Virgen María. El periódico La Chispa tenía que salir del seminario, que es un vivero de virtud y semillero de apóstoles, en defensa de los derechos sagrados de la santa religión. En este periódico dieron sus primeros pasos en el periodismo los seminaristas, dirigidos por sus maestros, en artículos vibrando de la fe y el amor a Jesucristo y a su iglesia, contra las blasfemias que publicaban los masones en periódicos y libros liberales. Por esta razón, fueron blanco para amenazas, persecuciones y difamaciones. En fin, bienaventurados ellos. San Francisco de Sales decía que hay que combatir el libro malo con el bueno. El Papa León XIII afirmó que casi todos los males que afligen al mundo deben atribuirse a la prensa impía. Y bueno, ahora también a las redes sociales, películas, música y tantas cosas que los impíos nos intentan introducir en nuestro catolicismo. Para 1909 fue su primer cantamisa. Los testimonios inclinan a que fue en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Ya ordenado sacerdote, el padre Galván siguió impartiendo clases en el seminario y en los colegios. Durante sus vacaciones visitaba los hogares donde más se necesitaba la presencia y el amor de Dios, poblados humildes y olvidados por el gobierno. En 1910, el prefecto Miguel de la Mora entregó al padre Galván el título de maestro en Derecho y Filosofía. Ese mismo año dio principio en nuestra patria la Guerra Civil. Al primer centenario de la independencia consumada gracias a Agustín de Iturbide, se alertó la paz en la nación. Los conflictos fueron empeorando. Aún así, el padre Galván influía poderosamente en el ánimo de los alumnos, tanto en el seminario como en los colegios y en las reuniones con los obreros y estudiantes, formando un ambiente de oración y penitencia ante las urgentes necesidades de la Iglesia y de la patria. La prensa traía noticias de los salvajes atropellos que los revolucionarios venían haciendo en contra de sacerdotes, obispos y religiosas, y por eso se pensó organizar una gran manifestación pacífica de rogativa y desagravio. Miles de personas rezando el Santo Rosario y realizando cantos al grito ferviente «Viva Cristo Rey»
erizaban la piel de los asistentes y fortalecía su fe. A pesar de los intentos del gobierno por intimidar con metralletas y la policía montada, nada pudieron hacer contra aquel inmenso mar humano de manifestantes que conocían plenamente sus derechos. Los revolucionarios, dirigidos por los masones en 1914, se acercaban cada vez más a Guadalajara. Dirigían constantes amenazas contra el arzobispo. Poco tiempo después, los revolucionarios invadieron y robaron a la Santa Iglesia Católica los edificios, muebles, bibliotecas, gabinetes de física, química, el observatorio astronómico y todo lo que daba servicio al pueblo. Tras el terrible incidente y persecución, el padre Galván fue enviado a Matitlán, donde dejó una profunda huella en cada alma que ayudó a su paso. Con una gran cantidad de testimonios, narran desde anécdotas sencillas hasta las más grandes obras de caridad realizadas por el Padre. Solamente cuando se ama profundamente, se transforman las cosas pequeñas en hermosas e importantes. Su vocación sacerdotal la consideró como un privilegio único para acompañar a Jesús en la salvación de las almas. Con un celo reflexivo y audaz, se dedicó a su ministerio con entrega profunda y generosa. La razón del sacerdocio es la Eucaristía, donde está la sustancia misma del plan providencial de la redención. Se desenvuelve la misión divina de Jesús, fuente de fortaleza espiritual para su grey amada. La revolución, como una mancha de aceite, se extendía implacablemente desde el norte del país y se acercaba a grandes pasos a Guadalajara. Los crímenes de los jefes revolucionarios ponían pavor y espanto en el corazón de los católicos y de la gente pacífica. El 31 de mayo de 1914, en Sinaloa, fue aprehendido el señor cura José María Medina. Lo ataron a un árbol, lo azotaron, le hicieron una descarga y arrastraron el cadáver por todo el pueblo. El 8 de julio, las hordas de carrancistas, o mejor dicho, del demonio, guiadas por Obregón y Lucio Blanco, tomaron la ciudad de Guadalajara y se apoderaron de la catedral y de todos sus templos y edificios. El 14 de julio, fusilaron en Zacatecas al director y al subdirector del Colegio de San José y a los sacerdotes Pascual Vega e Inocencio López, solo por oponerse a que los revolucionarios robaran el Colegio Teresiano, donde miles de señoritas recibían educación. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Mexicanos un Padre tenemos que nos dio de la... El 21 de julio, el gobernador de Guadalajara, Manuel Diegues, ordenó fueran detenidos todos los sacerdotes de la ciudad. Por toda la ciudad había soldados apresando sacerdotes, sacristanes y gente piadosa que se encontraba en las iglesias, metiéndolos a calabozos inmundos y a muchos de ellos asesinándolos. La revolución no fue solo un movimiento político para adueñarse del poder, sino se convirtió en la más cruda persecución contra la iglesia y sus sacerdotes, misma que detonaría después la persecución cristera. El 6 de diciembre de 1914 llegó sigilosamente la tropa capitaneada por Enrique Vera, con la consigna de apresar o fusilar cuanto sacerdote encontrara. Llegaron a la noche para que nadie tuviera oportunidad de escapar. Al apresar al padre Galván, Enrique lo reconoció como su compañero en la primaria, por lo que lo abrazó. Cuenta en el relato del libro
el señor Alejandro, quien estuvo presente, que el padre Galván pensó que por ser un conocido y amigo se apiadaría y le dejaría libre. Le dio oportunidad de tomar un baño antes de llevarlo preso, donde bien pudo haber escapado, pero no lo hizo para no meter en problemas a Enrique. Después fue llevado a la ciudad de Guadalajara. Aquel abrazo y las fingidas muestras de amistad se convirtieron muy pronto en crueles latigazos, espinas y clavos que le desgarraron el alma al ver a su amigo hundido en la maldad y terrible oscuridad. Enrique, casado por la iglesia, abandonó a su esposa pisoteando sus obligaciones para hundirse en una vida de crímenes en la Revolución. Le había gustado la sobrina del padre Galván, por lo que le propuso al padre que si le ayudaba a convencerla y casarla con él, le daría la libertad. Naturalmente, el padre Galván rechazó con firmeza la propuesta. Ante la negativa a su perversa proposición, Enrique vengativamente entregó al padre Galván al general Diegues, que estaba en Ameca, con certeza de que su superior le entregaría a la muerte. El viaje fue fatigante, ya que los llevaban caminando con las manos atadas atrás de un caballo. Aún así, el padre se encontraba firme abrazando el martirio. Traicionado por un amigo como le fue a Jesús y abrazando su cruz con gran amor. Don Juan González, el amigo del padre y administrador de la hacienda, que lo acompañó para aliviar de alguna manera los sufrimientos del camino, habló con el general, asegurándole que Amatitlán era un muy estimado sacerdote que se interesaba por todos y que jamás había hecho ningún mal a nadie. «Yo no tengo nada contra el sacerdote», dijo el general, «pero son órdenes que debemos cumplir. Lo remitiré a Guadalajara, y si no se le comprueba nada de lo que está haciendo para detener la revolución, saldrá libre». No se sabe qué tantas personas actuaron en defensa por la libertad del padre Galván. Solo sabemos que influyeron el abogado Anacleto González Flores, Luis Padilla, Miguel Monraz, entre otros. Lograda la libertad del padre, se entregó nuevamente a su ministerio con el mismo celo y dedicación de siempre, atendiendo obreros, estudiantes y niños. Afirmaba Monseñor Fernando Vargas que fue el mejor maestro de su tiempo por la hondura y amplitud de su ciencia. Enrique Vera volvió con sus soldados a Guadalajara el 19 de enero de 1915, donde encontró en libertad al padre Galván. El odio, fruto elaborado en el corazón soberbio y lleno de amor propio, cuando el soberbio se siente herido, reacciona con la violenta pasión del odio y busca el camino de la venganza. La ocasión de vengarse la tuvo Enrique cuando los villistas dieron el albazo, la madrugada del 30 de enero de 1915, donde un terrible asalto dejó bastantes heridos de gravedad en las plazas. El padre Galván, lleno de preocupación, salió con su bicicleta y dijo: «¿Cuántos pobrecitos morirán hoy sin confesión?». Su celo apostólico lo llevó a salir en búsqueda de aquellos convalecientes, como ya lo había hecho antes en medio de las balaceras. El teniente Campos encontró al padre ungiendo con los santos óleos a los convalecientes y le invitó al cuartel en el jardín botánico, diciéndole que allí había muchos más heridos de muerte que necesitaban la unción. Justamente donde estaba Enrique Vera. El padre Galván fue en búsqueda del padre Araiza para que lo ayudara. Cuando llegaron, fueron detenidos como criminales. Ante el miedo del padre Araiza, el padre Galván le dijo: «No te asustes, pronto estaremos en el cielo». El pueblo se movilizó. Familiares, amigos y feligreses hicieron todo lo posible para buscar el indulto. Buscaron a Enrique para que les ayudara y se negó. Fueron con el gobernador
y con el capitán que anteriormente le había dado la libertad. Lograron, después de muchos intentos, conseguir el documento para que fueran liberados. Cuando por fin lo lograron, la maestra Soledad Dueñas, junto con el licenciado Negrete, salieron a toda prisa al jardín botánico para llevar el documento. Cuando llegaron, Enrique les dijo que era demasiado tarde. El guardia les informó que habían sido llevados al otro lado del jardín. Vieron a unos curiosos que corrían hacia la esquina del Panteón de Belén, donde divisaron al padre de espaldas al muro del hospital y al pelotón frente a él en actitud de disparar. El licenciado Negrete gritó: «Suspendan la ejecución, tenemos el indulto». Pero en ese mismo momento se escuchó la orden «Fuego», seguida por la descarga fatal. Dice el licenciado Negrete que sí escucharon el grito, porque el padre volvió la cabeza para verlos en el momento que los disparos le atravesaban el pecho, cayendo luego abatido por las balas. Las últimas palabras del padre las transmitió Margarita, la testigo que vivía frente al lugar de la ejecución. Quisieron vendarle los ojos, pero él no lo permitió. Cuando supo que ya lo iban a matar, les dijo: «Esperen, quiero entregarles lo que traigo». Sacó sus pertenencias entre monedas, un rosario y un reloj. Se las dio al oficial diciéndole: «Toma, hijo, de algo te han de servir». Luego les dijo a todos: «Les perdono lo que ahora van a hacer conmigo». El padre Araiza alcanzó el indulto y fue liberado. La sociedad entera se volcó en las calles en una muda y dolorosa protesta por el nefasto crimen y tan absurda persecución. Solo 15 días después, Villa ocupó nuevamente la plaza de Guadalajara. Diegues huyó a Colima y Murguía a La Piedad, rumbo a Sayula. El mismo Villa persiguiendo a los fugitivos, a quienes alcanzó en Atoyac. En ese combate aprisionaron en una cantina a los hermanos Luis y Enrique Vera, a quienes mandaron acribillar y ahorcaron en un árbol a la entrada del pueblo. Asimismo, la vida de Enrique Vera, que desaprovechó los consejos del amigo que buscaba su salvación, y que un criminal amor le cerró los oídos y le endureció el corazón para dar paso a un furibundo odio al sacerdote y a la religión. Actualmente existen una gran cantidad de milagros atribuidos gracias a la intercesión del Padre Galván. La verdadera fe pertenece no solo a la creencia, sino a la manifestación externa. Causa de su martirio, lo eleva a los más altos altares por dar su vida por Cristo. El Padre Galván nos deja una gran enseñanza de su valentía, de su inquebrantable fe. Como describe en su libro bibliográfico, la preparación intelectual en los seminarios es fundamental. La familia tradicional católica es semillero de vocaciones. Un catecismo firme en la sana doctrina, sin modernidades ni ideologías mundanas, es necesario para nosotros. Respeto y solemnidad en el santo sacrificio del altar. La liturgia en la lengua más poderosa, el latín. Amor a nuestra Santísima Virgen María, oración, actos de desagravio por las ofensas, penitencias y comunión cotidiana, confesiones. Todo esto con el máximo amor y respeto a Dios. Es necesario
que volvamos a lo que le daba fortaleza a nuestra Santa Iglesia Católica. Que regresemos a lo que nuestros cristeros defendieron, a lo que nuestros mártires con su sangre cuidaron, protegieron y mantuvieron hasta el día de hoy. La razón del sacrificio de la misa es la Sagrada Eucaristía, donde Jesucristo regresa para ser nuestro alimento espiritual. Es nuestro deber defenderlo de sacrilegios, de irreverencias y de robos. Desde la palabra de Dios, enseñanzas de los papas y doctores de la Iglesia, leyes y fundamentos nos indican que solo puede ser tocado y distribuido por manos consagradas. La masonería se ha introducido a nuestra Santa Iglesia Católica y debemos detectar los planes con los que a tantos se están llevando sin necesidad de martirizar. No se olviden de entrar al canal de Telegram de Misión Alas de Plata, donde encontrarán valioso material para defender la Sagrada Eucaristía, para detectar el plan del enemigo y poder defender nuestra fe. En la descripción del video también encontrarán valiosa información que es imperdible en estos momentos. Que viva Cristo Rey y que viva nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe y que viva San David Galván.